nos vamos en primer lugar, como les anunciábamos, hasta las puertas del Centro de Salud de Ejea de los Caballeros. Primer jueves en el que se concentran por mejorar la atención primaria. Si no cambia la situación, a partir de ahora se concentrarán todos los jueves. Bea. Concentración multitudinaria la que ha tenido lugar a las 9 de la mañana a las puertas de este centro de salud de Ejea. Han sido muchos los vecinos de la localidad los que han querido acompañar a médicos y enfermeros ante lo que dicen es ya una situación insostenible. El 60% de las plazas médicas de este centro de salud está sin cubrir, lo que significa que los 18.000 usuarios del centro, cuando van a pedir una cita médica por la APP, se les cite para enero de 2025. Una situación que no solamente afecta a la localidad de Ejea, sino también a los pequeños municipios de alrededor, como por ejemplo Luesia o Farasdués. Hay localidades que únicamente pasan ya un mes entero sin médico y en las residencias de personas mayores únicamente se atienden las urgencias. Los 8 médicos que ahora mismo atienden este centro de salud, de los 17 que tendrían que estar ahora mismo trabajando, aseguran que están casi al colapso. Dicen que tienen que hacer guardias interminables si no pueden dar una sanidad de calidad a sus pacientes. Han asegurado que han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas y van a seguir las movilizaciones. El próximo miércoles habrá una manifestación desde el Ayuntamiento de Ejea hasta este centro de salud para exigir al Gobierno de Aragón que les escuche y que ponga medidas sobre la mesa urgentes y extraordinarias, a lo que dice el Ayuntamiento, algo que todavía no ha sucedido. Lo que queremos es atender bien a la población, entonces claro, hay gente que lleva tanto tiempo sin médico que necesitan ser vistos y es que no. Lo que queremos es atender a los pacientes bien y hacer una atención primaria de calidad. Sí. Y no podemos, en este momento lo que hacemos es una atención continuada a las 24 horas. Es un centro que atiende a 18.000 usuarios y la situación en estos momentos es peor que nunca. Nos sentimos abandonados por parte del Gobierno de Aragón. No se puede pensar en la sanidad en el medio rural con un mando a distancia. La sanidad en el medio rural es prioritaria, es decir, y el Gobierno de Aragón tendría que atender ante semejante caos en el que nos encontramos, una situación de abandono, y sobre todo queremos alzar la voz. Hoy hay pleno en las Cortes de Aragón y precisamente estaremos muy atentos a la comparecencia del consejero José Luis Bancalero, que explicará esta situación de la atención primaria en la zona rural. Hoy decíamos primera concentración en Ejea, pero durante toda la semana se han sucedido en varios puntos, más de Las Matas, en Montalbán, que depende de Utrillas, y en Caspejuán. Claro, me parece lógico que, porque claro, hemos oído en la información que acabamos de escuchar, que hay 8 y tendría que haber 17. Es decir, hay menos de la mitad de los que tendría que haber. Pues bueno, yo creo que no hace falta explicarlo mucho más. Es complicado resolver el asunto, sin lugar a dudas, pero habrá que primar a los médicos y digamos, los beneficios, entre comillas, que obtienen. Y no solo me refiero a beneficios de tipo económico, por desplazarse ahí. Y yo creo que también hay una cosa que tiene que ver con la atención primaria o con los médicos de familia, que por alguna razón parece que el que no hace una especialidad como que es peor médico, entonces tiene que dedicar a la medicina de familia. Y yo quiero romper una lanza por los médicos de familia, porque son justamente ellos quienes muchas veces detectan cosas que pueden trasladar a los que tienen especialidades. Y lo digo porque en primera persona a mí me ha sucedido tal que así, y bueno, pues diría que me ha salvado la vida contar con ese médico de familia, en este caso en Miralbueno, en Zaragoza. Con lo cual, pues es un problema que es simplemente insostenible. No estamos hablando solamente de esos 18.000 pacientes que están esperando hasta enero del 25, cuando seguramente, bueno, pues muchas de esas cosas se pueden complicar de una manera notable, pudiendo evitarlo, sino que esto está sucediendo en muchas otras partes de Aragón y también de España. Entonces creo que es una necesidad que hay que abordarla desde un punto de vista ya, no como decía Teresa Ladrero, no con un mando a distancia, sino estando encima y desde luego no poniendo parches, sino buscando una solución que sea efectiva y a medio y a largo plazo. Decías, Juan, la importancia de los médicos de familia. Precisamente el consejero, entre las estrategias, siempre ha dicho que intentaba hacer más atractivo estos médicos de familia en la zona rural. Por eso crearon las plazas de difícil cobertura, que en este caso no han funcionado en Ejea, y parece, Javier, que de momento esta estrategia no está funcionando. Sí, bueno, hay estudios que ya lo demuestran
que no siempre funciona, ¿no? Pueden ser un aliciente, pero no es el aliciente fundamental, ¿no? Yo creo que venimos de un problema que ya estaba anunciado desde hace muchos años. Yo recuerdo informes, a lo mejor Jorge lo recuerda, Jorge es más joven, pero bueno, yo recuerdo informes de hace 20, 25 años de perspectiva anunciando lo que iba a pasar en Aragón si no se no tomaban medidas, y no se tomaron medidas y hemos llegado aquí, ¿no? Y hay informes que ya dicen que las medidas que solamente son de aliciente económico no acaban funcionando, porque no se trata solo de eso, se trata de esa puede ser uno de los alicientes, pero hay que poner más alicientes sobre la mesa para convencer a un chaval y a una chavala, sobre todo ahora chicas que son más las que estudian medicina, que después de 11 años se quieran ir a un pueblo remoto con una carretera infernal, si a lo mejor no tiene cobertura ni siquiera de internet o tiene una pésima cobertura, que claro, todo suma, ¿no? Entonces hay que estimular a que los jóvenes estudiantes que acaban sumir en médico de familia acudan a estas plazas pues con una serie de alicientes, de carrera profesional, de equipos consolidados, que no se sienta aislado en un punto remoto, por ejemplo, de aplicación de nuevas tecnologías. Yo creo que se va muy tarde, ¿no? Por ejemplo, con la aplicación de las nuevas tecnologías. Hay ya muchas herramientas, por ejemplo, de inteligencia artificial que permiten que la atención del médico sea mucho más ágil y mucho más profesional. Por ejemplo, un caso para que nos entendamos. Hay ya programas de inteligencia artificial que permiten que mientras el médico está atendiendo a su paciente, le haga el historial clínico con los datos que le va dando la paciente. No tiene que estar el médico como ellos se quejan y los pacientes nos quejamos que no nos mira. El médico es que no nos mira a los ojos porque solo está pendiente de la pantalla. Claro, es que su obligación es hacer bien la historia clínica, porque es una herramienta fundamental para salvar vidas, como decía Juan. Entonces, ¿qué pasa? Si el médico está pendiente sobre todo de elaborar la historia clínica, no nos puede mirar a nosotros. ¿Qué pasa? Hay herramientas de inteligencia artificial que permiten que mientras el médico te vaya planteando las preguntas de rigor, ya el programa te copia los datos, te avisa de antecedentes que haya podido tener, incluso te sugiere que ante determinados datos sería conveniente hacer una radiografía, y el médico solo tiene que darle al OK de la radiografía. Esos programas ya existen. Hay que ir ahí, porque eso agilizaría mucho la labor de los médicos, no se llegarían a colapsos como los que estamos viendo en Egea, que tienen muchas consecuencias sociales. Por ejemplo, Martina, ¿quién de nosotros se iría hoy, si le ofrecen un puesto de trabajo en Egea, que estamos hablando de una de las principales localidades de Aragón, al menos de Zaragoza, ¿no? ¿Quién se iría hoy a trabajar a Egea sabiendo que tiene un problema simplemente para ir al médico? Es decir, tú eres padre de familia, tienes varios hijos, te ofrecen un puesto de trabajo en Egea muy interesante y dices, pero me voy a ir a Egea, que me están diciendo que, me parece que ahora Juan, recordabas, que de 14 médicos hay 7. ¿Qué pasa? Que el día que tenga un problema con mi hijo me va a tener que ir corriendo al hospital de Zaragoza. Es decir, la mala asistencia sanitaria, no mala en calidad, que yo creo que se deja en la piel los médicos, la deficiente por escasez de medios asistencia sanitaria repercute en la calidad de vida de todos. En Egea ahora mismo hay 8 médicos, debería haber 17. Jorge. Pues tenemos un problema grande que no nos sorprende, porque la escasez de médicos es algo que arrastramos, es un problema estructural, crónico, al que no se le ha conseguido dar respuesta. Uno tiene la sensación de que estamos poniendo más parches que medidas estructurales que cambien un poco el modelo. La realidad es que hay una preocupación muy grande en el medio rural. Las manifestaciones que está habiendo en Más de las Mantas, en Montalbán o en Egea, estamos viendo que son masivas porque están viendo que no van a tener atención continuada según qué horas, ¿no? Y ahí el Gobierno de Aragón pues va a tener que ponerse las pilas para lograr dar una respuesta. Y es que los médicos no quieren ir al medio rural, y es una realidad, y rechazan ir a Egea o rechazan ir a cubrir esas plazas porque tienen otras opciones, porque se pueden ir a otras comunidades autónomas donde se cobra más, porque se pueden ir a otros países, porque hay en otros sitios en los que sí que se ofrece la carrera profesional, con que aquí hace falta cambios importantes para realmente hacer atractivas. El Gobierno de Aragón ha sido muy voluntarioso, puso en marcha esa medida de incentivos, pero estamos viendo, según nos dicen los sindicatos
médicos de que no está funcionando. El último llamamiento para plazas temporales de médicos de familia, pues lo hemos visto, el resultado ha sido que el 60% de esas 230 plazas han quedado vacantes. Es un problema, desde luego, al que hay que darle absoluta prioridad y hablar, ¿no? Yo creo, con los profesionales médicos para buscar la medida de lograr cubrir esas plazas. No son sencillas las medidas y muchas creo que son de fondos. Y el problema va a ir a más, porque de aquí a 2027 se van a jubilar 300 médicos, 600 profesionales sanitarios en total. Hay que dar respuesta a esa situación. Y es un problema acuciante y un problema de verdad de los que preocupa a la ciudadanía. Juan, sí. Totalmente de acuerdo contigo, Jorge, y creo que el problema es de lo que llamamos planificación. La palabra planificación, que consiste en qué, es dicho de una manera en Román Paladino, planificar es decidir hoy lo que quiero para mañana y para pasado mañana. Este es el asunto. Claro, si llega mañana y pasado mañana y tengo un problema y lo que hago es poner un parche, pues el parche, bueno, pues puede que funcione, puede que no, pues seguramente el parche se rompe. Y cuando está todo lleno de parches, pues al final de esos barros vienen estos lodos. Hay que planificar, decidir hoy qué es lo que queremos. Y yo creo que ese es el camino que tiene que seguir en este caso Bancalero y que tenemos que seguir, porque tanto la salud como la educación son los pilares sobre los que asentamos pues nuestro modo de vida occidental y democrático, ¿no? La democracia.